¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Es un privilegio estar una vez más conectado para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Le pido al Señor que me utilice y sea de bendición para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, y que juntos podamos extraer las lecciones que el Señor ha preparado para ti y para mí durante este folleto, o para este folleto, o a través de este folleto. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, estamos llegando a la quinta lección de este tercer trimestre del año 2024. El título de la lección de esta semana: Milagros alrededor del lago. Y antes de introducirme en la sección preparada para hoy, entonces quiero hacer algunos comentarios preliminares para comprender juntos lo que vamos a estudiar esta semana, el propósito que tiene la lección de esta semana, y extraigamos entonces todas las bendiciones que el Señor ha preparado. Sabes que el ministerio de Cristo, según nos relata el Evangelio de Marcos, se centró mayormente en la región de Galilea. Mayormente Jesús desarrolló su ministerio en ese lugar, y más específicamente alrededor del lago, que tiene 21 kilómetros de largo por 13 de anchos. En ese lugar ocurrieron cosas extraordinarias en la vida de Jesús, pero sobre todo en la vida de aquellos que tuvieron el privilegio de compartir con Él, de estar con Él, de mirarle y de ser entonces recipientes de sus bendiciones. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande que se encuentra allí en la región. Es el centro de vida de la mayoría de los que allí habitan. Y como dije, ese va a ser un lugar de extraordinarias proezas de parte del Señor. La sección que vamos a estudiar esta semana, que va desde el final del capítulo 4 hasta el final del capítulo 6, inicia con Jesús calmando una tormenta y va a culminar con Jesús calmando una tormenta. La diferencia es que Jesús está en la barca en el primer milagro y camina sobre las aguas, llega a donde están los discípulos en el segundo milagro. Y en el interín de estos dos milagros, varios otros milagros van a ocurrir, varias otras acciones Jesús va a ejecutar en favor de la humanidad, en favor del ser humano, en favor del ser humano caído, necesitado, del ser humano pecador que necesita una salvación. Así que el centro de esta lección, el interés primario de estos milagros que trae en la lección de esta semana, que registra la lección de esta semana, la intención del Señor a través de Marco, cuando lo inspira a este muchacho Marcos a escribir este folleto, este evangelio, es recordarnos, hacernos entender quién es Jesús, hacernos entender quién es aquel. Las preguntas que hacen los discípulos, que la vamos a ver más adelante, ¿quién es este? Pues la respuesta: este es el Hijo de Dios. Y Marcos tiene la intención de que nosotros podamos entonces comprenderlo, entenderlo, internalizarlo, vivirlo y tener el gozo de la salvación. La sección de este día, calmando una tormenta. Está el relato en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos del 35 al 41. Mira, dice la palabra de Dios que ese día Jesús había estado predicando, sanando, enseñando. En otras palabras, como siempre digo, haciendo lo que le gustaba, haciendo lo que le apasionaba, llevando a la gente de esta
realidad a la realidad eterna, mostrándole a la gente el mañana mejor, mostrándole que el reino de los cielos efectivamente se había acercado a ellos. Y después de ese largo día de trabajo, de esa jornada agotadora, entonces Jesús les pide a sus discípulos: pasemos al otro lado. A mí me encanta la forma, esta traducción de la Reina Valera 60, cuando expresa las palabras del Señor: pasemos al otro lado, porque tiene un significado, ya lo vamos a mirar. Dice la palabra de Dios que a Jesús lo tomaron como estaba. Imagínense lo cansado que estaba el maestro. Estaba agotado después de tanto trabajo de ese día, que los discípulos tuvieron que cargarlo, llevarlo allí al barco, y Jesús automáticamente durmió en la popa del mismo. Allí estuvo descansando de la jornada. Y de pronto se levanta una tormenta. Los discípulos estaban acostumbrados, la mayoría de ellos, a tormentas, eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados a entrar al lago de horas nocturnas, pasar allí toda una noche, y quién sabe cuántas tormentas más habían ellos soportado, habían ellos enfrentado. Sabían lo que tenían que hacer, en teoría sabían lo que tenían que hacer. Pero de pronto ellos entendieron que la tormenta no era normal. No fue una tormenta normal lo que atacó la barca del Señor Jesús aquella tarde. El enemigo mostró toda su furia para destruir entonces aquel grupo y al Señor Jesús, porque sabía lo que estaba por ocurrir. Y de pronto algunos de los discípulos, yo siempre pienso que fue Pedro, porque él es el más salido, vio al maestro durmiendo allí en la popa, corrió a despertarle, le sacudió, le dijo: Señor, tú no tienes cuidado de que vamos a perecer. Y Jesús se levantó, dijo: calla, enmudece, y se hizo gran bonanza, dice el relato bíblico. Calmó aquella tormenta. Y voy a abrir un paréntesis que no tiene nada que ver con la lección, pero creo que también es necesario recordarlo en el día de hoy. Cristo quiere encargarse de tus tormentas. Hay momentos en que podemos pensar que Jesús está dormido, que no nos escucha. Al igual que los discípulos, decir al Señor: Señor, no tienes cuidado de que perecemos, no tienes cuidado de nosotros que te estamos siguiendo, Señor. Pero no olvides, y aquí es donde entra en valor, aquí es donde toma fuerza la frase de invitación de Cristo. Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. No le dijo: vamos a intentar pasar. Si no hay tormentas, llegamos. Si no hay peligros, puede ser que arribemos al otro lado. No, la orden de Jesús o la expresión de Jesús, la invitación de Jesús fue: pasemos al otro lado. Por ese motivo, Él le dice a los discípulos: vosotros, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué dudáis? Yo hablé, y me encanta. Léelo como comienza el capítulo 5 de Marcos. Dice que llegaron al otro lado, alabado sea el nombre del Señor. Así que Jesús calma la tormenta, reprende a los discípulos, y ellos preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a mirar acá una semejanza con el Salmo 104 desde los versos 1 hasta el 9, donde presenta la soberanía del Señor sobre todos los elementos. Y vamos a encontrar 5 detalles que se presentan en el Salmo 104, y vamos a darnos cuenta que de esos 5, 4 están manifestados en el relato de Marcos 4:35 al 41. Una demostración del poder divino,
calma la tormenta, calma el mar enfurecido, el viento enfurecido, el temor humano claramente manifestado en la angustia de los discípulos. Una exhortación a no temáis, a no temer. Y Jesús la colocamos aquí en el relato cuando les reprende. ¿Por qué no tienen fe? Yo les dije que vamos a pasar al otro lado. Yo les dije que yo estoy con ustedes. ¿Por qué no tienen fe? Las palabras de revelación divina y de la razón por la cual Dios o el ángel ha aparecido y la respuesta humana. Dense en cuenta que acá en el relato de Marcos 4 falta el punto 4. Las palabras de revelación de Dios. Porque el Señor, y es el patrón continuo en el Evangelio de Marcos, trata de ocultar su identidad para poder terminar la obra, para poder culminar el trabajo de la predicación, para hacer lo que Él quiere hacer. Pero al fin y al cabo nosotros nos damos cuenta que esto es imposible. Como lo vamos a ver en el transcurso de esta semana, es imposible ocultar quién es. Y la respuesta humana que aparece en Salmo 104, en el patrón de las 5 cosas en esas teofanías que hace el Señor, que aquí la respuesta humana de los discípulos es: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? La respuesta, sin duda, Él es el Hijo de Dios. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Señor. Cristo es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación. Mi querido amigo, mi querido hermano, bendito sea el Señor. No adoramos a alguien inútil. No adoramos a un ídolo. No adoramos a un Dios con minúscula. Ahora adoramos a un Dios con mayúscula. Adoramos a Jesús, el Hijo de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Así como Él calmó aquellas tormentas, puede calmar las tuyas hoy. Ayúdalo. Ve a Él. Acude al Señor. Permítele ver su gracia. ¿Te parece que oremos para agradecer por esta sección? Querido Padre, gracias por este milagro extraordinario, por las manifestaciones allí presentadas y por la conclusión, Señor, de que eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante.